El tema fiscal en España es demoledor. Cuando yo me fui a Londres a traer una serie de estudios a Madrid, me decían, mira Ángel, esto es lo que pago de impuestos en Londres, esto es lo que pagaría en Madrid. Es que no podemos competir. ¿Qué crees que se podría hacer mejor en esta relación entre administración pública y las propias startups? Cohesionar más al ecosistema. Pero es que es imposible. Cuando tú tienes a empresas grandes que pueden manejar más presupuesto que una administración pública para el tema de emprendimiento, pues ya se te complica. Una de las cosas que ha cambiado mucho es que el emprendimiento ya no se hace pensando regionalmente. Ya creas una startup diciendo, ¿qué voy a vender en Madrid, en España, en Latinoamérica o en Europa? ¿Y cómo lo enfoco? ¿Qué políticas o iniciativas estáis liderando desde el ayuntamiento para atraer talento y para atraer inversión internacional a Madrid? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Esther Molina y estáis escuchando Sin Plan B, el podcast del Express Franchise España. Ya sabéis que aquí hablamos de lo que significa realmente emprender, crecer y tomar decisiones valientes en el mundo de los negocios. Dejadme decir antes de nada que el Express Franchise es un medio digital muy focalizado en el universo de las franquicias. Después de consolidarnos en Francia, pues lo estamos haciendo en España y lanzamos esta nueva edición en español con una misión muy clara: informar, inspirar y conectar emprendedores e inversores con los mejores o las mejores oportunidades del sector. En cada episodio estamos charlando con personas que están transformando el ecosistema emprendedor de nuestro país, fundadores, líderes de franquicia, inversores y expertos en general que vienen a compartir su visión, su historia y sobre todo sus aprendizajes a lo largo de sus carreras. Si os interesa el mundo del emprendimiento y queréis conocer casos reales, sin filtros ni discursos vacíos, este espacio es para vosotros. Suscribiros para no perderos ni un solo episodio de todos los que vienen. Ahora sí, empezamos con una nueva edición de Sin Plan B. Y lo hacemos con Ángel Niño. Él es concejal de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí. Hombre, yo tengo muchas ganas de preguntarte muchas cosas del ecosistema emprendedor. ¿Pero fáciles o difíciles? Bueno, habrá de todo. Vale. De Madrid iba a decir, pero también a nivel nacional. Vale. Porque tú llevas muchísimo tiempo, además, testando el ecosistema. Primero como empresario, que lo sigue siendo, lógicamente, antes también de introducirte un poco en el mundo de la política. Pero vamos a empezar, si te parece, hablando de Madrid, porque Madrid se ha posicionado como un hub de innovación en Europa importante. Seguimos ganando posiciones, además, con respecto a otras ciudades del mundo. ¿Qué factores crees que han sido claves para lograr esto? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que posicionar a Madrid hace, pongamos, 10 o 6 años. Madrid era una ciudad que evidentemente era una joya por descubrir, pero que en el ámbito sobre todo del emprendimiento y la innovación no estaba posicionada en los rankings internacionales ni en los europeos. Eso afortunadamente ha cambiado y yo creo que esto tiene que ver con una mentalidad, en este caso, del ecosistema propiamente dicho. ¿A qué me refiero con esto? Al final, el ecosistema madrileño es cierto que tiene algunas ventajas que no tiene otros ecosistemas, es decir, tenemos aquí a la mayor parte del IBEX 35, eso ayuda mucho en el sector del emprendimiento, pero también eso significa que es un sector muy grande en el que la cohesión de todos los actores era más complicada. Yo creo que una de las cosas que ha venido cambiando, y te diría incluso después de la pandemia, aunque yo no creo que este sea el factor determinante, creo que es un factor más, es que el ecosistema se lo ha empezado a creer y hemos empezado a trabajar todos juntos, es decir, por un lado administraciones públicas, por otro lado, empresas grandes que han empezado a canalizar todo el emprendimiento que pasa en la ciudad. Otro lado que también es una realidad y es que Madrid se ha abierto mucho en los últimos años. Es decir, hace algunos años escuchabas rara vez, por decirlo de alguna forma, inglés o francés en las calles. Ahora es uno de los idiomas que más se escucha y también, por supuesto, el ecosistema latinoamericano que ha virado un poco de Miami a Madrid, cosa que yo creo que es un factor muy determinante. Por lo tanto, yo creo que es un éxito de todos que ha sido rentabilizado de manera muy adecuada por los emprendedores que están aquí en Madrid y que han empezado a venir de todas las partes del mundo y a emprender en la ciudad de Madrid. Al final, como todos los ecosistemas, cuando lo nutres va creciendo y ha conseguido pues que ahora sí que figuremos entre las 3 mejores ciudades de Europa para emprender y de las mejores del mundo. Yo creo que esto es una muy buena noticia tanto para los emprendedores como para los propios madrileños, porque todas estas empresas que crecen en una ciudad como la ciudad de Madrid al final acaban
están generando muchísimo empleo. Completamente. Y mira, mencionabas Miami y es inevitable al final traer a colación lo que ahora mismo es Vox Populi, porque hay muchísimas voces diciendo que Madrid es el nuevo Miami. Sí, bueno, yo creo que al final, evidentemente, Miami es una ciudad fantástica. He tenido la suerte de estar varias veces. Una ciudad en la que se emprende con un carácter muy emprendedor, pero también es cierto que desde Miami llegar a Europa es imposible. Desde Madrid llegar a Europa sí es posible y además tenemos uno de los mejores, una de las mejores transportes públicos del mundo, pero también tenemos una conexión con Latinoamérica insuperable. Es decir, de aquí el otro día lo miraba, salen 12 aviones diarios a México. O sea, es una cosa que es bastante importante. Y luego no te hablo con la conexión con el centro de Europa. Por tanto, yo creo que evidentemente el lenguaje es fundamental, pero que sea un punto de conexión con toda Europa yo creo que también tiene mucho que ver. Y sobre todo, insisto, que es que al final una de las cosas buenas es que en toda Latinoamérica, independientemente del país que sea, se habla del emprendimiento que está produciéndose en la ciudad de Madrid. Claro, esta pregunta va a ser muy difícil porque es como preguntar a un padre a cuál de tus hijos quieres más. Pero bueno, vamos allá, vamos a intentarlo. Si tuvieras que destacar uno o dos proyectos que hayan nacido en la capital y que probablemente tú hayas seguido de cerca pues prácticamente desde su nacimiento o los últimos años y de los que estés orgulloso, quiero decir, porque al final son, digamos, emprendimientos madrileños, ¿podrías darnos un par de ejemplos? No te voy a dar ejemplos, o sea, no lo voy a hacer porque ¿sabes lo que pasa? Que luego cuando... Y sin dar el nombre. Claro, que cuando no doy el nombre, pero voy a dar ideas generales. Podemos, ¿vale? Y que en sus casas piensen lo que cada quieran. Uno piense. Claro. Mira, hay alguna empresa de inteligencia artificial que ha despuntado mucho a nivel internacional, que ha nacido en Madrid, que ha pasado por el ecosistema madrileño y que, pues la verdad es que yo la pongo siempre de ejemplo. Luego alguna de transportes, también está siendo pionera a nivel español. Hay otra que también ha recibido algún premio nuestro de Madrid Emprende, que lanza satélites al espacio, que está considerada una de las mejores y futuras empresas del mundo aeroespacial. Yo creo que al final también es muy difícil poner el sector solo en una, porque el sector también del videojuego, que sabes que en los últimos años estamos haciendo mucho hincapié, el último año y medio, también hay alguna que está despuntando, levantando y creando juegos que están convirtiéndose en referentes. Es que al final... mira, te pongo un dato que para que la gente que nos escuche lo tenga encima de la mesa. Nosotros en los 6 años que llevo de concejal, acabo de hacer 6 años ahora hace poco, hemos incubado a más de 1.100 empresas. Imagínate, muchas de ellas, y esto es una realidad, pues siguen siendo empresas que generan su valor, que facturan y que mantienen empleo, pero hay muchas que han escalado y que ya están facturando muchos millones de euros y naciendo en la ciudad de Madrid. Yo creo que esto es para sentirse orgulloso. El tema yo creo que también es que al final se ha dado una serie de condiciones perfectas. Emprendedores con muchas ganas, muy formados, que han apostado por la ciudad, que han establecido en Madrid su sede de operaciones, pero con visión internacional. Porque una de las cosas que ha cambiado mucho en el emprendimiento de esta ciudad, te digo de esta ciudad porque los últimos 6 años he estado aquí, pero antes tenía una visión más global, es que el emprendimiento ya no se hace pensando en regionalmente. Es decir, tú ya no creas una startup de, oye, ¿qué voy a vender en Madrid? No, ya creas una startup diciendo, ¿qué voy a vender en Madrid, en España, en Latinoamérica o en Europa? ¿Y cómo lo enfoco? Entonces, eso ha cambiado y eso ha hecho que muchas empresas madrileñas, que te he dado ahí 3 o 4 pinceladas, estén despuntando y van a despuntar mucho más. Yo estoy convencido que dentro de 5 años algunas de esas scale-ups grandes van a ser nacidas en esta época de Madrid. Seguro. Pero no hay que, una de las cosas importantes, y esto lo digo siempre, no hay que relajarse, porque las ciudades todas están pujando, todas. Además, yo siempre digo el mismo ejemplo, tú ahora pones ciudad innovadora en Google y te salen todas las ciudades de España, ¿eh? Claro. Entonces no hay que relajarse porque es una competencia dura y además esto te anima a seguir. Completamente. Lo has comentado, lo hemos pasado por encima, pero sí que quería entrar un poquito más en profundidad con el tema de los eSports, porque es verdad que Madrid y además la Concejalía de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento, con vosotros, contigo y con tu equipo, estáis haciendo un esfuerzo enorme por posicionar este sector, que por otra parte, claro, es una apuesta segura porque está creciendo, o sea, está en auge. Yo no sé, ¿te gusta realmente el sector de los videojuegos? ¿Por dónde crees que van los tiros? Quiero decir, porque es verdad que yo he tenido además la oportunidad de estar en algún evento de Madrid In-Game, concretamente los últimos meses, y se han presentado ideas que te prometo que me he quedado bastante sorprendida. Yo ya me sorprendo poco.
Yo que soy un señor mayor, como todos los señores mayores, cuando tenía 15, 16 años me compré la Play 1 y jugué a la PlayStation 1. Esto, claro, los jóvenes que nos escuchen pensarán que es una reliquia que está ahí guardada, pero no, antes se jugaba. Ahora tengo menos tiempo, es cierto que además en una etapa de mi vida no tuve tiempo para absolutamente nada más que trabajar. Ya sabes, cuando eres emprendedor solo emprendes y ya está, por desgracia. Pero si te pones a analizar cifras, yo soy muy de analizar cifras, es uno de los sectores que crece sistemáticamente 2 dígitos. Hay veces que te crece un 15, otras que te crece un 10, otras que te crece un 20. O sea, por ejemplo, en época de pandemia creció muchísimo. Pero luego también te voy a dar un dato para que te hagas una idea de lo que mueve el sector. En breve, en unos meses, va a salir el GTA 6, que es el Grand Theft Auto 6, uno de los grandes videojuegos que mueve, como yo digo, son 20 consolas. ¿Sabes cuál es el presupuesto del GTA 6? ¿Cuál? 2.000 millones de euros. Madre mía. O sea, desarrollar un videojuego cuesta 2.000 millones de euros. Imagínate lo que factura después. Pero te doy otro ejemplo. ¿Sabes cuánto dinero mueve el sector del videojuego más que el cine y la música juntas? Entonces es un sector que mueve muchísimo dinero, mueve muchísimo empleo. Y una de las cosas que a mí me gusta es mueve empleo de alto valor añadido. Es decir, tú al final cuando pones a desarrollar un videojuego, generalmente, y digo generalmente porque puedes decir, hay una excepción, pues la habrá seguro, son personas que tienen un salario más o menos alto, personas que son deseadas a nivel internacional, porque un buen renderizador te tiene el trabajo aquí en Madrid, te lo tiene en Frankfurt o te lo tiene en Londres, y esto es importante. Es un sector que además en Madrid hemos, desde mi visión, claro que al final también todo el mundo puede decir la suya, hemos sabido aprovechar ese hueco que había, es decir, no había un gran hub más allá de Londres, que al final la ventaja fiscal es muy grande, en el cual estuvieran haciendo videojuegos de manera sistemática. Hemos creado esa incubadora, la primera, por cierto, la primera incubadora de Europa, en este caso solo en el sector del videojuego, y de momento está funcionando. Ya hemos visto algunos exits que están funcionando, que no son como la startup, porque ahí vendes proyectos, no vendes tu empresa, y es diferente porque al final generas mucho más valor. ¿Hacia dónde va? Solo por responderte, ¿hacia dónde va el sector del videojuego a esto? Claro. O sea, nosotros lo que nos gusta, o sea, los que somos gamers, lo que nos gusta es la Play, el ordenador y tal, pero la gran mayoría de las personas tienen algún videojuego en el que echan un ratito instalado. Claro. Y en la gamificación del sector de la salud, en la gamificación del sector de la educación. A eso iba, porque claro, estábamos poniendo un montón de ejemplos de videojuegos puros y duros como gamers. Yo también he tenido una etapa gamer en mi vida. Me acuerdo del Final Fantasy VIII y fue uno de los mejores momentos de mi vida, ese Squall y Rinoa. Pero más allá de, efectivamente, como videojuego puro y duro, gamer, maquinita, lo que tenéis en Madrid In-Game, por ejemplo, pues son un montón al final eso, ¿no? De plataformas que están gamificando sectores que también forman parte del sector de los eSports, que mueven muchísimo dinero y que están generando oportunidades profesionales, pues mira, para empezar, que se están poniendo muy en valor, pues los diseñadores UX, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de algo que pasó en Madrid In-Game. Y era, oye, viene, o sea, está pues las típicas startups, yo al final conozco a casi todos, es mi trabajo además también conocerlos, tengo que decirlo. Y viene una empresa grande, una industrial grande que dice, oye, yo quiero gamificar mi forma de entrada de trabajadores. Hablamos con ellos y al final, ¿cuál fue el match? El match es esta empresa que se dedica a desarrollar videojuegos, ha desarrollado un videojuego para que las 200 personas que entran en un proceso de selección, en vez de tener pues una serie de personas y tal, pues las primeras fases de su formación de la empresa sean con gafas de realidad virtual. Claro. Eso es gamificación pura y dura. Claro. Sí, entonces, evidentemente hay muchísimos negocios que se están gamificando. Otro ejemplo que siempre pongo, además pongo ejemplos muy sencillos porque me gusta que la gente lo entienda. Hay más gente estudiando inglés en Duolingo, y solo es una aplicación, y no quiero hacerles publicidad, que en academias de inglés de todo el mundo. Totalmente. Es por ejemplos de gamificación que han funcionado. Totalmente, porque además son mucho más democráticas. Sí. En todos los sentidos, quiero decir, o sea, a nivel poblacional. No, o sea, el tema de los videojuegos nos daría para un episodio completo porque es verdad que a mí también me apasiona, pero sí que me gustaría volver a un contexto un poquito más general. Vamos a hablar de emprendimiento. ¿Qué papel, quiero decir, yo veo un poco el ecosistema, no sé si estarás de acuerdo, no sé si viste Juego de Tronos en su día. Sí, claro. Espero que sí. Ahora estrenan un... Tampoco te voy a preguntar cuál fue tu personaje favorito porque tampoco te voy a poner en otro compromiso, no me has querido decir 3 nombres directamente de startups. Sí, no, piensa tu respuesta, que aquí se puede interpretar muchísima cosa. Pero en este Juego de Tronos al final, que si lo queremos ver también un poco desde la parte más divertida, pues al fin y al cabo es cualquier ecosistema de emprendimiento a nivel nacional, ya no solo de Madrid. ¿Cómo
¿Qué crees que se está haciendo bien, pero sobre todo qué crees que se podría hacer mejor en esta relación entre, efectivamente, organismos oficiales, administración pública y luego todos los actores en general que también contribuyen al ecosistema? O sea, incubadoras, aceleradoras, asociaciones de startups, inversores, por supuesto, y las propias startups. O sea, ¿qué crees que se podría hacer mejor en todo este batiburrillo? Yo una de las cosas que intenté y no conseguí, para que no todo se consigue, es cohesionar más al ecosistema. Pero es que es imposible. O sea, es imposible. Supongo que vendrá alguien más listo que yo y lo hará seguro. Y me alegraré enormemente. Es que al final, cuando tú tienes a empresas grandes que pueden manejar más presupuesto que una administración pública para el tema de emprendimiento, pues ya se te complica. Pero sí que es cierto, y luego yo te digo, hay más cohesión incluso entre las propias startups que entre los grandes inversores y la administración, o la administración y las empresas, o las empresas y los inversores. Entonces, esa es la parte que yo achaco. Porque una de las cosas que me dicen siempre, no, pero es que, no voy a poner ejemplos de ciudad, en esta ciudad hay una zona en concreto en la que se emprende. Y aquí en Madrid tenéis los viveros de empresa, tenéis las incubadoras, tenéis las aceleradoras, tenéis todo y todo está separado. Ya, coño, pero es que Madrid es muy grande. Claro. Madrid son 3,5 millones de habitantes y vamos a seguir creciendo, y hay otras ciudades que son más pequeñas, que 1 millón de personas lo tienen 3 distritos de Madrid. Entonces, claro, es diferente. Entonces, esa es la parte que a mí me encantaría, y de hecho es una de las cosas que con Madrid in Game hemos ya tenido más visión, es crear una incubadora con todo lo que necesita alrededor. Es decir, el sector del videojuego, pues oye, tú tienes el sitio de sports, tienes la de formación y tienes la de startups. Y ahora uno nuevo que abriremos en breve de experiencias. Entonces, esa es la parte... Sí, ahí, pero dentro de Madrid in Game. Sí, esa es la parte que me gustaría en la que pudiéramos seguir trabajando. Es decir, generar viveros de empresas o incubadoras de empresas o distritos, por llamarle de alguna forma, en la que todo se fuera de la misma temática, pero es tremendamente difícil. Sería una de las cosas en las que a mí me gustaría ir avanzando. Porque la respuesta fácil que te podría decir es la colaboración público-privada, pero ya existe. Es decir, o sea, al final, tanto ya no te hablo ya del ayuntamiento, la comunidad, incluso el Estado, están haciendo también esfuerzos en este sentido. Entonces yo diría esa cohesión, y luego, pues, ya por ponerte un pero, el tema fiscal en España es demoledor. O sea, tú lo sabes bien, he viajado fuera de España para buscar y atraer inversores y traer startups. Y claro, cuando les hablas del tema fiscal, a partir de que empiezas a facturar una cierta cantidad, es que no podemos competir. Ahí habría que hacer una revisión, porque es que si tú eres una startup que facturas 100.000 euros, pues vale, pues oye, tienes que pagar tus impuestos. Pero si tú empiezas a facturar 1,5 millones de euros y empiezas a tener una serie de personas que trabajan contigo todos los días, pagar los impuestos cada 3 meses, pues bueno, te hablo de los modelos, vale, pero que pagarlos todos los meses ya duele, ¿eh? Porque ya empieza a cambiar la tesorería, se cambia. Y luego pues hay alguna cosa que yo tendría que revisar, porque te hablo del sector de videojuegos. O sea, cuando yo me fui a Londres a traer una serie de videojuegos, una serie de estudios a Madrid, me dijeron, mira, Ángel, esto es lo que he pagado de impuestos en Londres, esto es lo que pagaría en Madrid. Es imposible. Pero, ¿y entonces cuál es el problema, Ángel? O sea, ¿por qué no se revisa eso? Quiero decir, ¿cuál es porque son políticas más... al final, mira, te pongo un ejemplo de algo que estuvimos trabajando en su día. Al final, el sector del cine, que me parece genial, tiene... Ya no te hablo de ayudas, olvídate las ayudas. Tiene una serie de incentivos fiscales que, por algún motivo que desconozco, no se aplican en el videojuego. Entonces... Tú, siendo un estudio de desarrollo, que puedes hacer o una película o puedes hacer un videojuego, es decir, estas películas animadas que ves en Netflix o en Amazon Prime, de hecho en Amazon Prime, una de ellas se desarrolló íntegramente aquí en Madrid, pues tiene un beneficio fiscal muy grande en el sector del audiovisual que no tiene el videojuego. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, y hay que hacer políticas estatales para atraer ese emprendimiento, porque, insisto, es empleo de alto valor añadido. Y insisto, oye, a mí me encantaría que estuviera en Madrid porque hacemos el esfuerzo para eso, pero que si se va a otra ciudad de España, un estudio de videojuegos y desarrolla videojuegos AAA, que son, hablamos de inversiones de miles de millones de euros, oye, pues encantado, porque al final es bueno para el país y hay que tener una visión también de país. Sí, completamente. Es un tema complicadísimo y uno de los kits de la cuestión que es como la pescadilla que se muerde la cola porque nunca se soluciona realmente. Lo veo complicado. Cambio un poco de tercio porque sabes que sin plan B, al final detrás está, como decía al principio, el Express Franchise España, es un medio digital muy especializado en el mundo de la franquicia. Yo no sé qué experiencia tienes tú en el mundo de la franquicia. ¿Lo conoces? Lo conozco. O sea, yo nunca he llegado a invertir en franquicia porque siempre emprendí en montando mis propias empresas, pero lo conozco bien porque tengo bastantes amigos que han emprendido en el mundo franquicia.
Y oye, el mundo de la franquicia tiene muchas ventajas, ¿eh? Mira, Muchas justo, pues ventajas. te iba a preguntar, desde tu perspectiva, encima, si tienes experiencia, ¿qué ventajas crees que ofrece el modelo franquicia con respecto a un modelo de emprendimiento un poco más tradicional? Y te pongo un poco en contexto, porque por aquí han pasado muchos invitados y es un tema que se repite, ¿no? Es un poco recurrente. Y es verdad que tradicionalmente, sobre todo los emprendedores, pues eso, ¿no? Un poco que al final montamos algo desde cero, que no nos anclamos desde el principio a un modelo de franquicia, como que hacemos una separación muy importante, ¿no? Que parece que, o tradicionalmente, la franquicia no era emprendimiento, porque emprender al final es, oye, yo monto algo desde cero, es una idea que ha surgido conmigo, con mi equipo, y sin embargo, el modelo de franquicia me empieza a parecer cada vez más, jolín, algo más, es un modelo de emprendimiento mucho más seguro, es algo que ya está testado, claro, que funciona y que es como fácilmente replicable. No sé cómo ves tú esta diferencia. Pues mira, te voy a dar algún dato que es interesante. El 2% del PIB nacional lo mueven las franquicias, con lo cual imagínate la de cientos de millones de las que hablamos. Y luego, yo, como te digo, no he emprendido en el mundo de la franquicia, pero porque no he cuadrado, si no hubiera emprendido también. El modelo de la franquicia ofrece bastantes ventajas. Es cierto que luego a largo plazo pues puedes decir, oye, ya, pero también tiene desventajas. Bueno, ya, pero inicialmente te ofrece la ventaja que tú solo tienes que poner esa, digamos, mano de obra, esas ganas de querer trabajar, porque te dan un montón de problemas resueltos. Claro. Es decir, tú cuando emprendes, pues, todo el mundo que ha aprendido, pues cuando se empieza a pelear con el IVA o se empieza a pelear con los diferentes modelos, pues dice, ahí va, este modelo, pues en el mundo de la franquicia lo tienes más resuelto. Pelear con proveedores ya lo tienes resuelto y vas a conseguir buenos precios. Es decir, yo creo que si buscas un modelo más seguro de emprendimiento, pues evidentemente es la franquicia. Que no vas a poder innovar tanto como uno, pues digamos, más solitario, pues no, pero también es cierto que la tasa de éxito en el mundo de la franquicia es mucho más alta que en el sector de emprendimiento tradicional. Y luego que, claro, que mucha gente piensa en el sector de la franquicia y se va a pensar en las grandes marcas que venden hamburguesas o pizzas, pero nada más lejos de la realidad. Claro. A día de hoy hay modelos franquiciados en negocios de Internet, los que quieras y más, por ponerte ejemplos de pocas inversiones. Entonces yo creo que es un modelo que si tú buscas ser tu propio jefe, entre comillas esta palabra, ser tu propio jefe, y quieres ir más sobre seguro, se puede funcionar bastante bien. Claro, bueno, eso de ser tu propio jefe da igual. Sí. Modelo franquicia, modelo emprendimiento más tradicional es la gran mentira. O sea, nunca eres tu propio jefe o tu propia jefa. O sea, en todo caso son tus clientes, tus jefes. Impuestos. Exacto. Es que esto es otro temazo, nos daría también para otro episodio. Te quería preguntar también directamente, ¿qué políticas o iniciativas estáis liderando desde el ayuntamiento para atraer talento y para atraer inversión internacional a Madrid? Bueno, a ver, una de las cosas que tenemos que tener claras es que la competencia de las ciudades a día de hoy es por el talento. Es decir, tú al final, si quieres generar una ciudad de futuro en la que la visión de ciudad sea pues de crecimiento sostenible, de una ciudad en la que se pueda vivir bien, pues tienes que atraer talento, porque si atraes, y te pongo un ejemplo bastante sencillo, mano de obra muy barata, pues te conviertes en una ciudad como otras ciudades que hay en Europa o en Asia, que al final no genera ese valor y al final pues llega a otra ciudad, otro país y te quita toda esa mano de obra. Por tanto, el talento es el gran reto a asumir. Nosotros lo que tenemos muy claro y muy enfocado, empecé por ahí hablando casi al principio, es que hay que ir a por el talento latinoamericano. Y esto te lo hablo en mi propia experiencia. Nosotros hemos salido a Asia, hemos salido a Estados Unidos, hemos salido a Europa, hemos salido a Latinoamérica y la mayor tasa de conversión que tenemos de atracción de talento es en Latinoamérica. Por eso creamos ese programa de Puentes de Talento en el que nos traemos a 10 emprendedores ya consolidados con un MVP viable y una empresa que funciona. Les enseñamos lo que está pasando en Madrid, 8 semanas, en las cuales les enseñamos con colaboración público-privada, empresas grandes, pequeñas, fundaciones, administraciones públicas, para que luego sean nuestros embajadores en sus países de origen. Y funciona tanto que muchas veces a mí en LinkedIn, que me escriben bastante, me dicen, oye, me ha dicho X, no voy a decir nombre, que Madrid está muy bien, que sepas que después de verano, de hecho ahora me decían, después de verano me voy para Madrid a probar y voy a estar 6 meses y voy a montar mi propia empresa. Y esto al final yo les llamo los embajadores de Madrid, fuera de Madrid, pero es un modelo que funciona. Luego hay una de las cosas que yo peleo mucho y además esto lo peleo siempre, es decir, nadie va a vivir en una ciudad, nadie con mucho talento va a vivir en una ciudad en la que no sea cómodo vivir. Afortunadamente, en Madrid tenemos una gran oferta de ocio,
tenemos una gran oferta en transporte público y tenemos una ciudad que es, lo decía una administración, que no voy a decir el nombre, que es la ciudad más segura de Europa, de las grandes ciudades. Entonces, esto es importante. Yo creo que atraer el talento también tiene estas fases. Tenemos una ciudad que tiene problemas, como todas. Tampoco vamos a decir, oye, esto es el paraíso, pero bueno, hay que seguir trabajando en esos problemas, pero el tema del talento para mí es fundamental. Nosotros, ya te digo, hemos puesto mucho el foco en la atracción de talento latinoamericano, pero no olvidamos el talento nacional. En nuestros viveros de empresas, cualquier persona que quiera crear una empresa no tiene ni que saber crearla. Viene a nuestro vivero de empresa, que son puntos PAE acreditados, y nosotros le creamos la empresa, le hacemos el business plan, le acompañamos a todos estos emprendedores que están en esas fases iniciales. Yo creo que es fundamental también, y te lo digo como emprendedor. La vez que, no sé si se puede decir, la vez que más putas las pasé fue cuando monté la empresa, porque claro, no tenía ni idea de nada, me peleaba con Hacienda que no tenía ni idea y que yo tenía que pagar el IVA por adelantado, todo por adelantado, y decía, pero si no he cobrado. Entonces, esto también que te ayuden en esas fases iniciales es fundamental. Claro. Desde luego, y lo que digo yo siempre en todos los eventos, digo, pues nosotros apoyamos a los emprendedores en la fase inicial. Si luego, pues cuando se convierte en grande se va, pues en la siguiente vida, pues le perseguiremos para que venga a Madrid. En la siguiente vida útil, o sea, quiere decir, en la siguiente empresa, ¿no? Eso probablemente. ¿Y cómo pueden fomentarse un poquito más esa colaboración al final entre empresas, universidades también, que yo creo que son actores importantes? Están saliendo muchos emprendedores directamente ya, antes de terminar la universidad, lógicamente. E inversores también dentro del ecosistema. Bueno, lo de las universidades, yo creo que afortunadamente eso ha venido cambiando últimamente. Es decir, ya antes, yo recuerdo cuando estudié, hace años, evidentemente, el emprendimiento no era ni una opción. De hecho, era como si tú no te va a ir bien en la vida, emprendes y ya está. Claro. Ahora ha cambiado. Ahora sí que es cierto que hay mucha formación respecto al emprendimiento. Las universidades están haciendo un esfuerzo grande también en el sector del emprendimiento. Nosotros, la verdad, que trabajamos con todas, con lo cual ahí no tengo ninguna queja. Respecto a inversores, pues bueno, aquí puedo hacer la queja típica que me dicen los emprendedores, porque yo al final con los inversores no puedo tratar nada, porque como soy cargo público, pues claro, no puedo invertir en ningún sitio. Pero una de las cosas que me dicen mucho los emprendedores es que la visión del inversor español es muy cortoplacista. Es decir, que al final quieren exit muy rápidos. Entonces, que hay otro tipo de inversores que buscan una inversión más grande y con más tiempo. Bueno, yo aquí tampoco puedo juzgar porque las que he invertido eran mías, con lo cual no puedo tampoco juzgar en este sector, pero sí que es cierto que el mundo de los inversores también está cambiando. Antes veíamos a 4 inversores famosos que eran los que elegían dónde invertían y esa startup crecía más o menos, pero eso generalmente crecía. Ahora ha entrado mucho inversor, tanto nacional como extranjero, que quizás no tengan esos tickets tan altos de, oye, hablamos de millones, pero que con tickets un poco más pequeños están ayudando mucho a las empresas. Y sobre todo, el cambio que a mí me ha gustado, y lo he visto, sí que lo he visto personalmente, es que antes el inversor ponía el dinero y se iba, y ahora el inversor se implica con la startup, y esto es fundamental, porque al final lo que te puede dar la experiencia de ya haber entrado en el sector es muy diferente a lo que pues, toma el dinero y corre, que yo creo que esa opción, oye, funciona a determinados niveles. Cuando tienes una facturación de 500 millones de euros, pues el inversor poco te va a explicar, porque ya sabe eso, pero a estos determinados niveles de startups con las que yo trabajo funciona muy bien, y creo que es el gran cambio que se ha producido y que se viene produciendo y que hace que también las startups crezcan de manera más consolidada, porque al final como yo siempre digo, hacer un gran cliente un día y luego estar 3 meses sin un nuevo cliente, pues no te ayuda mucho, la verdad. Pues no, claro, y esto no quiero... Bueno, iba a pasar a tocar, porque no quiero dejarme en el tintero, una cosa con respecto a la formación universidad, pero bueno, por cerrar el tema de los inversores, no sé si estás de acuerdo, pero es que yo hablo con muchos inversores, con muchas inversoras también para los artículos, los medios donde colaboro, también en el Express Franchise España, y uno de los temazos los últimos años es que se estaba inyectando muchísimo capital en startups, en empresas que no eran rentables. Sí. O sea, que acumulaban rondas de inversión tras rondas de inversión, pero no facturabas, o sea, no generabas ingresos. Entonces, claro, eso es una apuesta completamente insegura. Entonces, ahora creo que también ha habido un cambio de tendencia los últimos 2 años aproximadamente, 2023, Silicon Bank. Sí. ¿Qué? Sí, eso es por los tipos de interés. A ver. Cuando los tipos de interés estaban en negativo, lo que hacían los fondos de inversión, sobre todo los grandes, que al final se derivaban en los pequeños, lo que hacían era decir, oye, como a mí me cobran por tener dinero, un 0,25, recuerda que hasta hace poco las tasas de interés estaban en negativo o en 0, pues lo que hago es invierto en startups, aunque no sean rentables,
porque sé que va a haber de cada 10, 2 van a tener una siguiente ronda. Entonces ya me sale a cuenta y aunque gano un 3%, un 5%, gano más que teniendo el dinero quieto. ¿Cuándo sufrió el ecosistema muchísimo? Cuando los tipos de interés se fueron al 4 y pico por ciento, porque ahí ya el inversor con dejar el dinero en el banco ya le daba un 4 y pico por ciento. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que como los tipos de interés están en el 2%, ahora mismo ya hay que invertir en negocios que superen ese 2%. Esto es como invertir en un índice. Tú puedes invertir en el índice IBEX 35 o en una empresa. El IBEX es más seguro, entre comillas, que invertir en una empresa que tienes que tener más conocimiento. Pues aquí exactamente igual. De hecho, yo hablaba con inversores del fondo más grande de España que me decía, mira Ángel, yo invierto en 100 empresas y de esas 100 sé que 80 no van a funcionar, pero es que tengo unos KPIs que tengo que cumplir. Claro. Y bueno, pues es una pena. Afortunadamente eso ya ha venido desapareciendo, porque también una de las cosas malas que tiene que estar en este puesto es que ves muchas empresas que dices, es que no va a funcionar. Ya. Y lo ves, pero lo ves, o sea, la persona, el negocio, todo, y dices, no va a funcionar. Y luego pues te llega un día y dice, no, levanta 1 millón de euros. Y dices tú, pues pobrecitos tus inversores. Bueno, o sea, me la has puesto votando porque este es un tema que quería tocar también y está relacionado con la formación. Y me explico. En los últimos meses, además, en nuestro país, lamentablemente, son los menos, menos mal, son los menos, pero a ver los haylos, como las meigas. Ha habido algunos perfiles de emprendedores niños prácticamente, que la edad realmente nos da igual, porque yo siempre lo digo, el talento no tiene que ver con la edad, ni con el género, ni con las fronteras físicas, pero bueno, este perfil de joven millonario, de emprendedor muy, 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 muy jovencito, desde edades bastante tempranas, que están levantando efectivamente pues alguna rondita millonaria y que a los 4 o 5 meses se demuestra que el proyecto, bueno, es que era mentira, prácticamente. Algo que muchas voces, y me incluyo porque en algunos casos es que lo advertí a algunas personas clave, no supieron ver, y no me puedo explicar, Ángel, te lo digo de verdad, cómo es posible que esto siga pasando. Porque, bueno, entre otras cosas, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, quería relacionar esto realmente, vale, que no era el tema donde quería entrar realmente, con la pregunta de la formación, porque creo que se está devaluando muchísimo, porque este perfil en concreto de jovencito millonario, que muchísimos, en casi todos los casos, son de procedencia, quiero decir, con un colchón económico muy importante, no es alguien que dé con una idea de negocio y, oye, esto lo escalas, lo transformas, sino que tienen el respaldo familiar detrás importantísimo para esto. Se vanaglorian mucho de devaluar la formación y decir, bueno, yo he dejado el colegio, yo no he ido a la universidad y mira, tengo una empresita millonaria, me están inyectando capital, y creo que es una imagen pésima, pero pésima, pésima, horrible. Y hay muchísimos, muchísimos niños y niñas que están empezando a consumir, bueno, quiero decir, medios digitales, plataformas digitales en general, no solo medios de comunicación, que también, y que están consumiendo y están creyéndose en muchos casos que eso es ser emprendedor hoy en día en España. Y a mí me preocupa muchísimo, muchísimo. Es un tema que me tiene muy inquieta, la verdad. Esto yo lo llamo el efecto péndulo, ¿vale? Entonces, yo cuando estudié, ya hace muchos años, no eras nadie si no tenías una carrera. Uh-huh. Y yo tengo 2, o sea que imagínate, o sea, que hice primero la ingeniería y luego la licenciatura. Currando las 2, por cierto. Entonces, claro, de aquella no eras nadie. Y ahora está mal visto tener carreras. De hoy vas a dedicar 4 o 5 años o 6 años a estudiar. Vamos a ver, yo creo que también hay para todo un término medio. Es decir, no hay tantos emprendedores como universitarios, esto es una realidad. Es decir, claro, y no todo el mundo quiere emprender. Hay gente que quiere pues formarse en economía y ser el mejor director financiero y ir a empresas. Me parece genial. Respecto a la formación en emprendimiento, a mí una de las cosas que yo tuve pocas discusiones porque antes era menos polémico cuando era más joven, pero una de las grandes discusiones que tuve una con el tema de Bitcoin, con la CNMV, brutal, desde ahí fue bastante interesante, año 2013, y luego tuve otra con un profesor de economía en la segunda carrera. Yo ya tenía de aquella una empresa, hice la licenciatura porque consideré que necesitaba esa formación, a lo mejor ahora no lo hubiera hecho igual. Entonces, él era un profesor que era profesor universitario y que nunca había emprendido y estaba dando clases de emprendimiento. Y yo decía, vamos a ver, ¿cómo me puedes dar clases a mí? Que yo tengo una empresa que llevo una empresa que ya facturada de aquella 3 o 4 millones y ¿cómo me puedes decir estas cosas? Entonces, yo creo que la formación ha cambiado mucho desde aquella y ahora es cierto que hay muchos programas de formación, y digo programas para no darle ningún otro nombre, que ya van muy enfocados a lo que tienes que aprender. Es decir, al final, si tú quieres ser un emprendedor, pues a lo mejor es cierto que la historia económica de Europa,
que yo lo estudié en la carrera, pues a lo mejor tampoco te interesa mucho. Y no tienes que perder, pues creo que son 600 o 300, entre 380 y 600 horas lectivas en hacerlo. Pero vamos a ver, la formación es fundamental. ¿Por qué? Porque tú puedes ser el tío más listo del mundo. Y seguro que esos chavales son los más listos del mundo. No creo. Pero escucha, como no tengas un buen director financiero y sepas lo que está haciendo, en la cárcel acabas. Al menos, a lo mejor no en España no, pero en otro país sí. Y cuando escalas te va a pasar. Entonces yo creo que la formación es importante, rodearte de buena gente. Y bueno, pues oye, escucha, gurús lo ha habido toda la vida. Yo recuerdo, y además no voy a poner el nombre de la empresa, que palme pasta, esto es una realidad, hace muchos años, te hablo del año... pues 2012 o 10 o 12, una empresa que iba a ser la revolucionaria de las wifis del mundo, que de la noche a la mañana nos dejó a todos los inversores. Ostras, es verdad. Y no era tan jovencito. Es verdad, es verdad. O sea, que esto ha pasado siempre. Lo que pasa es que ahora pues es más bonito la imagen del chaval joven que ha triunfado porque mola más. Pero bueno, sí, sin duda la formación hay que tenerla. Yo no te estoy diciendo que dediques 10 años de tu vida a formarte, pero que sí que tienes que tener formación sin duda, porque si no, es que va a haber alguien más. Siempre hay alguien más listo. Total. Entonces, es necesario, no hace falta que sea el más listo, pero sí que tener conocimientos básicos de cómo declarar el IVA, por ejemplo. Que yo conozco a empresarios que el director financiero no les estaba declarando el IVA y en 8 meses desapareció el director financiero y ellos acabaron con un problemón de narices. Total, completamente de acuerdo. Joder, me da una rabia porque se nos está acabando el tiempo. Me quedan un par de preguntillas. Bueno, el tema de los gurús, otro que nos daría como para uno de mis temazos favoritos de todos los tiempos durante todo el año en el ecosistema. Los gurús y los coaches de CEOs, que esto me apasiona. Me tienen, vamos, completamente apasionada con el tema. Pero sí quería preguntarte, ya para ir finalizando, el podcast se titula Sin Plan B. Hombre, esto es una pregunta que yo no sé si te han hecho en alguna entrevista, pero ¿tienes un plan? Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid en este momento, ¿tienes un plan B para el día de mañana? ¿Plan B para qué? Pues plan B, no sé si tienes intención de seguir como concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, no sé si a lo mejor tienes un plan B que pase por en algún momento pues quizá alejarte de la política y volver al mundo empresarial, quiero decir, en el día a día. Mira, yo siempre... O a lo mejor no lo tienes, Yo soy un tío muy, muy ingeniero desde pequeño, o sea, no era ingeniero, pero mi mentalidad siempre ha sido muy ordenada. Entonces siempre calculaba lo que iba a hacer como 2 años vista. Yo dentro de 2 años tengo que estar aquí. Más o menos iba cumpliendo. O sea, hay veces que sí, otras que no, pero bueno, esto es la vida. La política te enseña una cosa totalmente diferente. Es como tú puedes tener planificado algo que no te preocupes, que en 3 meses vas a estar totalmente en un punto de partida diferente. Con lo cual, de momento me queda aproximadamente 1 año y medio y me queda pues... seguir posicionando a la ciudad de Madrid. Es decir, yo creo que esto es un trabajo a tiempo completo que te lleva demasiado tiempo y luego, pues bueno, pues ya veremos. Es decir, al final el futuro del mundo de la política es incierto y una de las cosas que yo siempre he dicho y desde que me conocen casi todo el ecosistema es que yo quiero volver al sector empresarial, que la política está muy bien, pero para mí es algo temporal porque cuando tú eres emprendedor lo llevas dentro y pues a lo mejor... Quizás ya no de emprendedor, de CEO de una empresa, pero sí que acompañando o sí que en algún consejo, o sí que en alguna formación. O sea, sí que mi puesto natural no es en la política. A lo mejor esto luego dentro de 20 años lo cogen y dicen, no era puesto natural, pero ahí sigues. Pero no. En principio, el plan B se pensará el verano que viene. Ah, bueno, muy bien. Pues mira, ahí nos ha dejado Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Aquí una perspectiva, una proyección. Ya veremos si se cumple. Muchísimas gracias por haber estado en Sin Plan B. ¿Qué tal? ¿Has estado a gusto? Siempre. Oye, no tendrás queja que yo siempre hablo sin filtro. No, muy bien, fenomenal. O sea, es el tipo de invitados que nos gustan. Sí, señor. Además, ha entrado a todos los temas, sin tapujos, muy bien. O sea, te voy a pedir también para la próxima temporada de Sin Plan B. Estupendo. Más o menos. A ver dónde estamos y sobre todo dónde está efectivamente Madrid posicionada. Sobre todo para la pregunta del verano que viene, ¿no? Exacto. ¿Cómo está Madrid posicionada como lo que es? Pues al final uno de los hubs más importantes de innovación y emprendimiento ahora mismo a nivel internacional. Yo soy súper madrileña, así que siempre me alegraré de que mi ciudad vaya escalando posiciones en todos los sentidos. Muchas gracias, Ángel, de verdad. Muchas gracias a ti. Y muchísimas gracias también a todos vosotros, a todas vosotras, ya lo sabéis, por habernos acompañado en este episodio de Sin Plan B. Si te ha gustado la conversación de hoy,
¿Qué tienes que hacer? Lógicamente, compartirlo con alguien a quien creas que puede inspirar esta charla que acabamos de tener Ángel y yo, por ejemplo. Puedes dejarnos comentarios, por supuesto, también, y no olvides de suscribirte y de invitar a que el resto, a todas aquellas personas a las que les vayas a enviar este episodio, se suscriban también para seguir explorando el mundo del emprendimiento y de los negocios en nuestro país. Nos encontramos en próximos episodios de Sin Plan B. Hasta pronto y recuerda que esto es muy importante. Los grandes proyectos comienzan cuando no hay un plan B. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.